Frank Morris se despertaba unos minutos antes del toque de Diana. Era una constante. Su reloj interno se activaba antes que la sirena de la prisión, otorgándole una ilusión de libertad pequeña, casi imperceptible. Esos preciosos instantes le pertenecían solo a él, no al sistema, ni a los guardias, ni a la roca, como los presos llamaban a Alcatraz. Yacía en la estrecha litera de su celda de 2 por 3 metros, escuchando los sonidos familiares de la prisión, el lejano rugido de las olas estrellándose contra las rocosas costas de la isla, la tos apagada en las celdas vecinas, el metálico tintineo de las llaves del guardia que hacía su ronda matutina. Sonidos que se habían convertido en parte de su existencia durante los últimos 3 años. Bloque B, celda 138. Su dirección personal en el infierno. Frank se giró sobre un lado y miró la fotografía pegada a la pared sobre la litera. La única mancha de color en un mundo gris. En la foto, una mujer con una sonrisa amable sostenía en brazos a una niña pequeña, su hermana y su sobrina. El último hilo que lo conectaba con el mundo exterior. 8 años sin ver sus rostros, salvo en esa fotografía descolorida. 8 años, pensó Frank, y 25 más por delante. La sirena rompió el silencio, marcando las 6:30 de la mañana. La prisión cobró vida. ¡Arriba!, resonó la voz del guardia Johnson, haciéndose eco por el pasillo del bloque. Frank se levantó de la litera con un movimiento fluido, perfeccionado por años de encierro. Arregló cuidadosamente la cama. En Alcatraz, la negligencia conllevaba un castigo. Se colocó junto a la reja, esperando a que abrieran su celda para el recuento matutino. El guardia Johnson, un hombre corpulento con el rostro permanentemente enrojecido, caminaba lentamente a lo largo de la fila de celdas, marcando a cada preso en su lista. Frank sabía que odiaba su trabajo tanto como los presos lo odiaban a él. «Buenos días, señor Johnson», dijo Frank con una sonrisa apenas perceptible. El guardia lo examinó con una mirada fría. «Cállate, Morris. A nadie le importa tu opinión sobre qué tal está el día». Frank mantuvo una expresión neutra, pero por dentro algo se contrajo. Esa pequeña lucha diaria era todo lo que le quedaba. Una forma de recordarse a sí mismo que todavía era un hombre, no solo el número 1441 AZ. Después del recuento, los presos fueron liberados de sus celdas y formaron para marchar al comedor. Frank caminaba en medio de la columna, contando los pasos automáticamente. 23 hasta la curva, 47 más hasta el comedor. Conocía esos números de memoria, como cada grieta en el suelo de hormigón, cada recodo del pasillo. En el comedor recibió su ración: avena, un trozo de pan, café. Se sentó a la mesa junto a John Anglin, a quien había conocido en la lavandería, donde ambos trabajaban. «¿Qué tal dormiste, Frankie?», preguntó John en voz baja, sin levantar la vista de su plato. «Como siempre», respondió Frank. «Sueños de libertad y despertar en una jaula». John asintió levemente. En la mesa de al lado estaba su hermano, Clarence Anglin, otro residente de La Roca. Frank comió lentamente, observando a los que le rodeaban. En el comedor de Alcatraz estaban sentados los criminales más peligrosos de Estados Unidos. Atracadores de bancos, asesinos, mafiosos. Gente a la que el gobierno había decidido aislar de la sociedad en una isla en medio de la bahía de San Francisco, en una prisión de la que, según decían, era imposible escapar. El viento helado de la bahía se colaba por las rendijas de las ventanas, recordando que tras los muros había agua gélida, fuertes corrientes y casi 2 kilómetros hasta la costa. Una barrera natural que hacía del escape un suicidio. Después del desayuno, Frank se dirigió al trabajo en la lavandería, un trabajo monótono, hora tras hora, día tras día. Clasificar la ropa, cargar las lavadoras, planchar los uniformes de los guardias. Un trabajo que adormecía los dedos y vaciaba la mente. Pero fue precisamente allí,
entre el vapor y el estruendo de las máquinas, donde Frank notó por primera vez algo que cambiaría su vida. Un conducto de ventilación sobre el techo de la lavandería viejo, con los pernos flojos. Un lugar donde la fortaleza de hormigón de Alcatraz mostraba su debilidad. Por la noche, acostado en su litera después del toque de silencio, Frank miraba al techo de su celda. 33 años. Esa era su edad ahora. Si cumplía toda su condena, saldría con 58. Un anciano con una vida destrozada, sin habilidades, sin futuro. No voy a morir aquí, decidió, apretando los puños con tanta fuerza que las uñas se clavaron en las palmas de sus manos. No voy a dejar que este lugar se lleve mi vida. Aquella noche, Frank Morris tomó una decisión que pasaría a la historia. Escaparía de Alcatraz o moriría en el intento. Habían pasado 2 semanas desde que Frank había notado los pernos flojos en el conducto de ventilación. Durante ese tiempo, había estudiado metódicamente su celda, cada centímetro de hormigón y metal. Prestó especial atención a la rejilla de ventilación situada sobre el lavabo. Alcatraz fue construida en la década de 1930, y los años de aire marino habían hecho su trabajo. El metal estaba corroído, el hormigón se desmoronaba en algunos lugares. Frank descubrió que el hormigón alrededor de la rejilla de ventilación en su celda era más blando de lo que debería ser. En la biblioteca de la prisión, sacó libros sobre ingeniería estructural y geología, estudiándolos con la avidez de un hombre para quien el conocimiento significaba una oportunidad de vivir. Nadie prestaba atención. En Alcatraz se fomentaba la lectura como una forma de mantener a los presos ocupados. Una vez en la lavandería, con el estruendo de las máquinas ahogando sus voces, Frank se decidió a hablar con John Anglin. «¿Qué sabes sobre el sistema de ventilación?», preguntó mientras clasificaba sábanas. John, un hombre bajo con ojos penetrantes, le echó una mirada rápida. «Lo suficiente para saber que es el único lugar donde los guardias no miran», respondió en voz baja. «¿Por qué preguntas?». Frank hizo una pausa, sopesando el riesgo. John cumplía cadena perpetua por robo a mano armada, al igual que su hermano Clarence. No tenían nada que perder. «Creo que puedo encontrar una salida», dijo finalmente Frank. Los ojos de John se entrecerraron, pero continuó doblando la ropa metódicamente. «¿Una salida de dónde? ¿De la lavandería? ¿Del bloque?» «De Alcatraz». Las manos de John se detuvieron por un instante, luego continuaron con su tarea. «Estás loco, Morris. No hay salida de aquí. El agua, las corrientes, los tiburones. Incluso si sales del edificio, la isla te matará». «Nunca dije que sería fácil», respondió Frank. «Pero es posible, con el plan adecuado, las herramientas adecuadas y la gente adecuada». John guardó silencio durante un largo minuto, luego asintió casi imperceptiblemente. «Hablaremos más tarde. Clarence tiene que saberlo». Esa noche, durante la hora de recreo, cuando a los presos se les permitía socializar en la sala común, los 3 hombres se sentaron alrededor de un tablero de ajedrez. Para los observadores, una partida normal. Para ellos, el comienzo de un plan de fuga. Clarence Anglin, el mayor de los hermanos, era un hombre pragmático con las manos callosas por el trabajo en el taller de la prisión. «Incluso si salimos de las celdas», dijo, moviendo un peón. «¿Qué sigue? Necesitamos cruzar la bahía». «He estado pensando en eso», respondió Frank, estudiando el tablero. «Necesitamos una balsa y chalecos salvavidas». «¿Hechos de qué?», preguntó John, escéptico. «Aquí todo está controlado». «De impermeables», dijo Frank. «Hay una docena de impermeables viejos de tela engomada en la lavandería. Si los pegamos correctamente, podemos hacer algo parecido a una balsa inflable». Los hermanos intercambiaron miradas. «¿Y el pegamento?», preguntó Clarence. «Hay pegamento para madera en el taller. Puedo conseguir algo, poco a poco,
para que no se den cuenta. ¿Y qué hay de las herramientas para trabajar con la ventilación?, preguntó John. Frank sonrió. Tengo una cuchara del comedor, con el borde afilado, puede ser una gran herramienta para trabajar el hormigón. Una cuchara contra una pared de hormigón. Clarence negó con la cabeza. Suena como el comienzo de un mal chiste. Llevará tiempo, admitió Frank. Meses. Pero, ¿qué más tenemos aparte de tiempo? Durante las semanas siguientes, el plan comenzó a tomar forma. Cada uno estudió su celda, buscando puntos débiles. Frank comenzó a trabajar lentamente en el hormigón alrededor de la rejilla de ventilación, utilizando la cuchara que había afilado contra el suelo de hormigón. Trabajaba solo por la noche, cuando los guardias pasaban con las linternas cada hora. Entre rondas, tenía tiempo suficiente para hacer unos pocos movimientos y ocultar las marcas de su trabajo. John ideó cómo hacer cabezas de señuelo con papel maché, utilizando papel higiénico, jabón y pintura robada del taller de arte. Colocarían estas cabezas en sus camas la noche de la fuga para engañar a los guardias durante las rondas nocturnas. Clarence, que trabajaba en el taller de la prisión, comenzó a reunir herramientas. Pegamento, trozos de metal que se podían convertir en brocas y destornilladores. Todo lo escondían en escondites que habían encontrado en sus celdas, detrás de los lavabos, debajo de los colchones, en las grietas entre los ladrillos. Un día, mientras Frank trabajaba en la lavandería, otro preso, Allen West, con una celda al lado de la de Morris, se le acercó. «Sé que están tramando algo», dijo en voz baja, «y quiero participar». Frank se tensó. La confianza era rara en Alcatraz. Cualquier preso podía ser un informante, cambiando información por privilegios. «No sé de qué estás hablando», respondió sin levantar la vista de su trabajo. «Oigo cómo rascas la pared por la noche», insistió West. «No soy tonto, Morris, y no soy un soplón. Solo quiero salir de aquí tanto como tú». Frank lo miró con una mirada larga y evaluadora. «Si te equivocas, todos terminaremos en la celda de castigo. Si nos vendes, encontraremos una manera de llegar a ti, incluso en aislamiento». West no apartó la mirada. «Cumplo 15 años por robo a mano armada. Tengo 32. No quiero salir de aquí hecho un viejo. Estoy dispuesto a correr el riesgo». Después de hablar con los hermanos Anglin, decidieron incluir a West en el plan. 4 personas significaban más manos para trabajar, pero también un mayor riesgo de ser descubiertos. Sin embargo, West tenía experiencia como fontanero antes de entrar en prisión, lo que podría ser útil para trabajar con las tuberías y la ventilación. El plan se estaba complicando. Ahora necesitaban coordinar el trabajo en 4 celdas diferentes, reunir materiales para 4 personas, construir 4 balsas y chalecos salvavidas. A principios de marzo de 1962, 3 meses después de que comenzaran los preparativos, Frank finalmente había hecho un agujero en la pared de su celda lo suficientemente grande como para quitar la rejilla de ventilación. Detrás de ella se reveló un pasaje estrecho y polvoriento, un pasillo de servicio que pasaba por detrás de las celdas. Esa noche, cuando la prisión se sumió en el silencio, Frank abandonó su celda por primera vez. Tras serpentear por el agujero, se encontró en un espacio oscuro entre las paredes. El aire era viciado, olía a moho y óxido. El espacio era tan estrecho que apenas podía moverse. El corazón le latía con tanta fuerza que le parecía que los guardias podrían oírlo. Pero nadie dio la alarma. En ese oscuro intersticio entre muros, era invisible para el sistema. Por primera vez en años de encierro, Frank Morris saboreó la libertad. Regresó a su celda antes del recuento matutino, reinstalando cuidadosamente la rejilla y disimulando los rastros de su trabajo. Cuando el guardia pasó frente a su celda, Frank yacía en la litera con los ojos abiertos, mirando al techo. Pero ahora su mirada era diferente. Una chispa de esperanza brillaba en ella. La fuga de Alcatraz
ya no era una fantasía descabellada. Se estaba convirtiendo en una realidad. Para mayo de 1962, el plan de fuga había tomado forma. Cada uno de los 4 reclusos había agrandado los agujeros detrás de las rejillas de ventilación en sus celdas, creando pasajes a un corredor de servicio. Ahora podían reunirse en secreto en ese espacio estrecho, coordinando sus próximos movimientos. En el techo del bloque de celdas descubrieron una habitación en desuso, oculta a la vista de los guardias. Se convirtió en su taller. Allí ensamblaban balsas con impermeables robados, pegando trozos de tela engomada con pegamento de la carpintería. Allí mismo también fabricaban chalecos salvavidas y remos de madera. El trabajo avanzaba lentamente. Cada noche, uno de ellos se deslizaba hasta el techo, trabajaba unas horas y volvía a su celda antes del recuento matutino. Durante el día llevaban la vida rutinaria de los presos. Trabajaban en la lavandería y el taller, comían en el comedor, leían libros en la biblioteca. Nadie debía sospechar que algo había cambiado. A finales de mayo se produjo la primera crisis seria. Durante una ronda rutinaria, el guardia Silvers se detuvo frente a la celda de Frank más tiempo de lo habitual, examinando la pared junto a la ventilación. «¿Qué es eso?», preguntó, señalando un cambio apenas perceptible en el color del cemento, donde Frank había disimulado los rastros de su trabajo. «Moho, señor», respondió Frank, esforzándose por mantener la voz calmada. «Por la humedad. Ya sabe cómo es la ventilación aquí». El corazón le latía a toda velocidad mientras el guardia escudriñaba la pared. Finalmente, Silvers se encogió de hombros y siguió adelante. Frank no exhaló hasta que los pasos se desvanecieron al final del pasillo. Esa noche, al reunirse con los demás en su taller secreto, Frank propuso acelerar el trabajo. «Tenemos que estar listos a principios de junio», dijo. «Empiezan a sospechar algo». «Las balsas están casi listas», informó John, señalando las estructuras engomadas apiladas en una esquina. «Pero aún tenemos que terminar los remos y comprobar que los chalecos soportan nuestro peso en el agua». «Y todavía no hemos resuelto cómo bajar del techo a la orilla», añadió Clarence. «Son 5 pisos. Necesitamos una cuerda». «Estoy trabajando en eso», dijo West. «En la lavandería hay mangueras viejas de las lavadoras. Si las atamos juntas podríamos tener algo parecido a una cuerda, pero llevará tiempo». «No tenemos tiempo», zanjó Frank. «Hay que darse prisa. Trabajamos de 2 en 2 cada noche. Uno vigila, el otro trabaja». «Es arriesgado», frunció el ceño Clarence. «Si pillan a uno, nos pillan a todos». «Más arriesgado es retrasarlo», repuso Frank. «Cuanto más tardemos en prepararnos, más posibilidades habrá de que nos descubran». Tras una larga discusión, estuvieron de acuerdo con el plan de Frank. El trabajo se aceleró. De día recogían materiales, de noche los transformaban en herramientas de fuga. Todos habían adelgazado, con profundas ojeras bajo los ojos por la falta de sueño. Pero nadie se quejaba. La libertad valía cualquier sacrificio. A principios de junio, las balsas y los chalecos salvavidas estaban listos. La cuerda hecha con mangueras, lo suficientemente larga para descender del techo, estaba escondida en su taller secreto. Quedaba por decidir lo más importante: ¿cuándo escapar? «Necesitamos una noche oscura», dijo Frank, estudiando un calendario improvisado donde marcaban las fases de la luna. «Y preferiblemente mal tiempo. La niebla nos ocultará de los reflectores de las torres». «Y necesitamos marea baja», añadió West. «La corriente nos arrastrará hacia la orilla norte de la bahía, hacia Marin County. Si nos pilla la marea alta, nos arrastrará hacia mar abierto». Decidieron escapar en la noche del 11 al 12 de junio. Según los cálculos de West, en ese momento se esperaba marea baja, y el pronóstico del tiempo que habían oído en la radio de la prisión anunciaba niebla. Los últimos días antes de la fuga se hicieron eternos. Cada uno luchaba contra la creciente tensión, intentando no delatarse con un comportamiento nervioso.
Frank se obligaba a seguir su rutina habitual: leer libros en su celda, conversar tranquilamente con otros presos durante la comida, trabajar metódicamente en la lavandería. En la noche del 11 de junio, después del toque de queda, los 4 hombres se reunieron por última vez en el corredor de servicio. Sus rostros eran serios. Todos entendían que las próximas horas determinarían su destino. «Repasemos el plan», dijo Frank en voz baja. «A medianoche, después del segundo recuento, pondremos las cabezas de papel maché en las camas y saldremos por la ventilación al techo. Descendemos con la cuerda por la cara norte, donde no hay focos. Nos ponemos los chalecos, inflamos las balsas y remamos hacia las luces de Sausalito. La corriente debería ayudarnos, pero habrá que remar. Si alguien se queda atrás». «Nadie se va a quedar atrás», le interrumpió John. «Empezamos juntos, y juntos acabaremos». Intercambiaron un apretón de manos firme. Era el momento de la verdad. La libertad o la muerte. No había otra. A las 23:30, el guardia Johnson hizo su ronda, iluminando cada celda con la linterna. Frank estaba tumbado en la litera, fingiendo dormir. Cuando los pasos se alejaron, se levantó con cuidado y sacó del escondite bajo el lavabo una cabeza de papel maché. Una imitación hábilmente elaborada, con pelo y rasgos faciales pintados, asombrosamente parecida a él. Colocó la cabeza en la almohada, la cubrió con la manta y observó por última vez la celda que había sido su hogar durante los últimos 3 años. Su mirada se detuvo en la fotografía de su hermana y su sobrina. Frank la despegó cuidadosamente de la pared y la guardó en el bolsillo interior de la camisa, junto al corazón. Luego quitó la rejilla de ventilación y se deslizó por el oscuro conducto. En el pasillo de servicio ya esperaban los hermanos Anglin. Al cabo de unos minutos apareció West, jadeando. «Tengo un problema», susurró. «No consigo quitar la rejilla del todo. El hormigón no se desmorona como debería». Frank y Clarence se miraron. Aquello lo cambiaba todo. «¿Cuánto tiempo necesitas para terminar?», preguntó Frank. «No lo sé. Quizás 1 hora, quizás más». John negó con la cabeza. «No tenemos 1 hora. La siguiente ronda es a la 1». Se hizo un silencio pesado. Entendían lo que estaba en juego. «Id vosotros sin mí», dijo finalmente West. «Yo seguiré trabajando en la rejilla. Si termino antes de la ronda, os alcanzo en la costa». «¿Y si no llegas a tiempo?», preguntó Clarence. West esbozó una sonrisa amarga. «Entonces, por la mañana, tendréis una ventaja. Mientras se ocupan de mí, vosotros ya estaréis lejos». Frank le puso una mano en el hombro a West. «Te esperamos en la costa. 20 minutos. No más». Se despidieron y West desapareció en la oscuridad del pasillo, volviendo a su celda. Los 3 restantes empezaron a subir por la estrecha escalera de servicio que conducía al tejado. Al salir al tejado, los recibió el aire frío y húmedo. La niebla envolvía la isla, ocultando las luces de San Francisco a lo lejos. La noche perfecta para una fuga. Rápidamente sacaron de su escondite las balsas, los chalecos y la cuerda. Trabajando en silencio, ataron la cuerda a un tubo de ventilación y comprobaron su resistencia. Frank fue el primero en empezar a descender, deslizándose lentamente con las manos por la resbaladiza cuerda improvisada. Le siguieron los hermanos Anglin. Una vez en tierra, se pegaron a la pared, escuchando la noche. En algún lugar a lo lejos ladraba un perro de la prisión que había olfateado algo extraño. Pero no sonó ninguna alarma. «Vamos», susurró Frank, y se dirigieron hacia la costa, ocultándose en la espesa niebla. En la orilla, se pusieron los chalecos salvavidas y comenzaron a inflar las balsas, turnándose hasta que sus pulmones empezaron a arder por el esfuerzo. El tiempo pasaba, y West no aparecía. «Han pasado 20 minutos», dijo Clarence, mirando un reloj improvisado, una esfera dibujada en un trozo de cartón. Frank escudriñaba la niebla,
en dirección a la prisión. Ni un movimiento, ni rastro de West. Esperamos 5 minutos más, decidió. Pero ni siquiera después de 5 minutos apareció West. Entendían que cada minuto de retraso aumentaba el riesgo de ser descubiertos. «Tenemos que irnos», dijo finalmente John. «Si sale, podrá usar su propia balsa. Conoce el plan». Con el corazón encogido, Frank asintió. Empujaron las balsas al agua y se subieron a ellas, manteniéndose juntos. La corriente los arrastró inmediatamente, alejándolos de la maldita isla hacia la incierta niebla. Una última mirada a Alcatraz. Una silueta oscura contra el cielo nocturno, que se desvanecía gradualmente en la niebla. Frank remó con todas sus fuerzas, dirigiendo la balsa hacia las lejanas luces de la costa norte de la bahía. Eran libres. Pero la prueba más dura no había hecho más que empezar. El agua helada de la bahía penetró instantáneamente en su ropa, haciéndoles temblar. Las balsas improvisadas con impermeables, sellados con pegamento de la prisión, se mantenían a flote mejor de lo que esperaban, pero eran inestables. Cada ola amenazaba con volcar las frágiles estructuras. Frank remaba con un remo improvisado, sintiendo cómo se le entumecían los brazos por el agua helada y el esfuerzo. La niebla los envolvía en un denso capullo, ocultándolos de sus perseguidores, pero también privándolos de referencias. Las luces de Sausalito, que debían guiarlos, eran apenas visibles, manchas amarillas borrosas en la blanca bruma. «Manteneos juntos», graznó Frank, viendo cómo la balsa de Clarence empezaba a desviarse. «La corriente es más fuerte de lo que pensábamos». Los hermanos Anglin asintieron en silencio, demasiado ocupados luchando contra el agua como para gastar energías en hablar. Sus rostros, pálidos a la tenue luz, expresaban una mezcla de miedo y determinación. La primera hora transcurrió en un silencio tenso, interrumpido solo por el chapoteo del agua y su respiración pesada. La corriente, efectivamente, los estaba arrastrando hacia la costa norte, como había predicho West. Pero era más fuerte de lo esperado, y remar contra ella era casi imposible. Solo podían corregir el rumbo, tratando de no desviarse demasiado de la dirección deseada. De pronto, a lo lejos, se oyó un bocinazo. Los tres se quedaron paralizados, dejando de remar. «Un barco», susurró John, escudriñando la niebla. Desde la blancura neblinosa, emergieron lentamente las siluetas de una gran embarcación. Un carguero que se dirigía al puerto de San Francisco. Avanzaba directo hacia ellos, cortando las olas con su imponente casco. «¡Al suelo!», gritó Frank, y los tres se aplastaron sobre sus balsas, intentando pasar lo más desapercibidos posible. El barco pasó a unos 50 metros de ellos, sin advertir las pequeñas manchas oscuras en la superficie del agua, pero las olas de su paso casi volcaron sus frágiles balsas. Frank se aferró convulsivamente a la resbaladiza tela engomada, sintiendo cómo el agua lo cubría por completo. Cuando la agitación se calmó, descubrieron que la balsa de Clarence se había desinflado parcialmente. Una costura se había reventado y el aire escapaba lentamente. «Mierda», maldijo Clarence, intentando tapar el agujero con la mano. «No creo que aguante mucho». «Mantente cerca de nosotros», dijo Frank. «Si la balsa se desinfla por completo, ven a la mía». La segunda hora en el agua fue una verdadera prueba. El frío calaba hasta los huesos, provocando un temblor incontrolable. Los dedos se entumecían, perdiendo sensibilidad, lo que hacía que remar fuera cada vez más difícil. La balsa de Clarence seguía desinflándose, y pronto él estaba medio sumergido en el agua, aferrado a los restos de su embarcación. «No siento las piernas», admitió John, con la voz temblorosa por el frío. «No estoy seguro de poder seguir remando». Frank comprendió que se enfrentaban a una amenaza real, la hipotermia. En el agua de la bahía, cuya temperatura rara vez superaba los 10 grados Celsius, una persona sin equipo especial podía sobrevivir no más de unas pocas horas. «Tenemos que movernos», insistió.
El movimiento conserva el calor. Rema, aunque no sientas las manos. Simplemente sigue remando. Las luces de Sausalito se acercaban, pero no lo suficientemente rápido. Frank empezó a dudar de si tendrían fuerzas para llegar a la orilla. La balsa de Clarence se desinfló definitivamente, y tuvo que pasar a la de su hermano, sobrecargando aún más la ya inestable estructura. En un momento dado, Frank se dio cuenta de que John había dejado de remar. Su cabeza se había inclinado, sus brazos colgaban sin fuerza a los lados. «John», lo llamó Frank. «John, no te desconectes. Háblame». «Estoy muy cansado», murmuró John, levantando la cabeza con dificultad. «Solo déjame descansar un minuto». «¡Ni un minuto!», respondió Frank con brusquedad. «Descansarás en la orilla. Ahora rema, maldita sea». Clarence sacudió a su hermano, obligándolo a reaccionar. «Vamos, Johnny. No hemos planeado esto durante 2 meses para rendirnos a un par de kilómetros de la meta». Con visible esfuerzo, John se enderezó y volvió a tomar el remo. Sus movimientos eran lentos, torpes, pero seguía remando. La tercera hora en el agua se convirtió en una lucha por la supervivencia. Las luces de la costa ya se veían claramente, pero parecía que no se acercaban, como si una fuerza invisible retuviera a los fugitivos de la tierra firme. De repente, Frank oyó un nuevo sonido. Una lejana sirena que llegaba desde la dirección de Alcatraz. «Alarma», exhaló. «Han descubierto nuestra ausencia». Eso significaba que pronto aparecerían en la bahía lanchas de la Guardia Costera con reflectores, rastreando el agua en busca de los fugitivos. Su único refugio seguía siendo la niebla, pero ésta empezaba a disiparse con la llegada del amanecer. «Tenemos que cambiar de dirección», decidió Frank. «Nos buscarán en dirección a Sausalito. Giraremos hacia Angel Island». Angel Island estaba más cerca que el continente y podía proporcionar un refugio temporal. Giraron las balsas, utilizando las últimas fuerzas para remar hacia la oscura silueta de la isla, que se dibujaba en la niebla. Cuando faltaban unos 200 metros para la orilla, oyeron el ruido de un motor, una lancha de la Guardia Costera que venía desde la dirección de Alcatraz. Un haz de reflector cortó la niebla, escaneando metódicamente la superficie del agua. «Al agua», ordenó Frank. «Abandonen las balsas. Nadad bajo el agua hasta que se os acabe el aliento». Se deslizaron de las balsas al agua helada. Los chalecos salvavidas les ayudaban a mantenerse a flote, pero nadar era difícil. Las extremidades entumecidas apenas obedecían. Frank se sumergió, intentando permanecer bajo el agua el mayor tiempo posible. Cuando los pulmones empezaron a arder por la falta de oxígeno, salió a la superficie, tomando una rápida bocanada de aire, y volvió a sumergirse. La lancha pasó a 50 metros de ellos. Su reflector se deslizó sobre las balsas abandonadas, pero no advirtió las 3 cabezas que apenas sobresalían de la superficie del agua. Cuando el ruido del motor se atenuó en la distancia, continuaron nadando hacia la orilla, ya sin ocultarse, utilizando las últimas fuerzas. Frank fue el primero en sentir el fondo bajo sus pies. Tropezando, salió a la pedregosa orilla de Angel Island y se desplomó sobre los guijarros, respirando con dificultad. Un minuto después, a su lado cayeron los hermanos Anglin, igual de exhaustos y congelados hasta los huesos. Permanecieron inmóviles, escuchando cómo las olas rompían contra la orilla. Las sirenas seguían sonando en la distancia, las lanchas continuaban rastreando la bahía, pero allí, a la sombra de los árboles en la desolada orilla, estaban relativamente seguros. «Lo hemos conseguido», susurró John, con la voz ronca por el agua de mar y el agotamiento. «Realmente, hemos escapado de Alcatraz». Frank asintió en silencio, incapaz de hablar. Sacó del bolsillo interior una fotografía de su hermana y su sobrina, milagrosamente seca gracias a la bolsa impermeable en la que la había envuelto. Miró los rostros familiares que no veía desde hacía 8 años. Ahora, quizás, tenía la oportunidad de volver a verlas.
pero la alegría de la libertad se veía ensombrecida por los pensamientos sobre lo que les esperaba. Estaban en una isla, sin comida, sin ropa seca, sin dinero ni documentos. Por delante les esperaba la incertidumbre, llena de peligros. Y en algún lugar de allí, en las frías aguas de la bahía, posiblemente seguía luchando por su vida Allen West, que no había logrado reunirse con ellos a tiempo. El amanecer disipaba lentamente la niebla, revelando un nuevo día, un día que recibían como hombres libres. Pero esa libertad era frágil e incierta, como la niebla matutina sobre la bahía de San Francisco. Los primeros rayos de sol se abrían paso entre la niebla que se disipaba cuando Frank finalmente encontró fuerzas para levantarse. El cuerpo le dolía por el frío y el cansancio. La ropa empapada se le pegaba a la piel. Los hermanos Anglin también se recuperaron, sentados sobre la grava y mirando a su alrededor. Angel Island era una pequeña isla en la bahía de San Francisco, utilizada principalmente como parque para turistas y lugar de picnic. Ahora, en la madrugada de un día laborable, la isla estaba vacía, pero eso podía cambiar en cualquier momento. «Tenemos que encontrar un refugio y ropa seca», dijo Frank, evaluando la situación, «y decidir qué hacer después». «¿Qué crees que le pasó a West?», preguntó Clarence, mirando fijamente las aguas de la bahía, donde todavía patrullaban lanchas de la Guardia Costera. Frank negó con la cabeza. «No lo sé. Quizás no pudo salir de la celda a tiempo, o intentó alcanzarnos y...». No terminó la frase, pero todos entendían lo que significaba. Las posibilidades de cruzar la bahía solo, sin apoyo, eran mínimas. «Tenemos que movernos», insistió John, levantándose con dificultad. «Pronto habrá gente aquí». Se adentraron en el bosque que cubría la parte central de la isla. Se movían lentamente, deteniéndose a menudo para recuperar el aliento y escuchar los sonidos de una posible persecución. Al cabo de media hora, se toparon con una pequeña cabaña para picnic, una estructura de madera con un techo, una mesa y bancos, diseñada para los visitantes. «Nos quedaremos aquí un tiempo», decidió Frank. «Necesitamos secar la ropa y pensar en un plan». Colgaron la ropa mojada en las ramas de los árboles, quedándose en ropa interior. El sol de primavera era cálido, pero no lo suficiente para secar rápidamente el denso tejido de la prisión. Frank entendía que no podían permanecer así por mucho tiempo. La ropa de la prisión era demasiado llamativa, y unos hombres semidesnudos en un parque levantarían sospechas. «Necesitamos ropa de civil», dijo, «y comida, y algún tipo de transporte para salir de la isla». «Quizás deberíamos esperar a la noche y robar un bote», propuso Clarence. «Debe haber algún bote para turistas aquí». «Es arriesgado», negó Frank con la cabeza. «Para la noche, toda la bahía estará patrullada. Nos están buscando. No lo olviden». Estaban discutiendo opciones cuando oyeron voces. Un grupo de turistas que habían llegado para un paseo matutino. Los fugitivos se escondieron rápidamente en la espesa maleza, observando cómo una familia de 4 miembros, padres y 2 adolescentes, se instalaba en una mesa de picnic vecina, a 50 metros de ellos. «Miren», susurró John, señalando las bolsas que la familia había dejado en el suelo. «Puede que haya ropa allí». Frank entendía que era su oportunidad, pero también entendía que robar a gente inocente no era la forma en que quería empezar su vida en libertad. Sin embargo, no había otra opción. «Iré yo», decidió. «Ustedes esperen aquí». Agachándose, Frank rodeó el claro por el borde del bosque, acercándose al lugar del picnic desde el lado opuesto. La familia estaba ocupada preparando el desayuno. El padre encendía una pequeña parrilla. La madre colocaba la comida. Los niños ayudaban. Nadie miraba hacia las bolsas, dejadas al pie del árbol. Frank se acercó sigilosamente, escondiéndose tras los arbustos. Cuando los 4 se reunieron junto a la parrilla, rápidamente se lanzó hacia las bolsas, agarró la más cercana y se retiró al bosque.
El corazón le latía con fuerza, la adrenalina le burbujeaba en la sangre. No era un ladrón por naturaleza, pero los años en Alcatraz le habían enseñado a hacer lo que era necesario para sobrevivir. De vuelta con sus hermanos, abrió la bolsa. Dentro había ropa de hombre, vaqueros, una camisa, una chaqueta ligera, una gorra. La talla era demasiado grande para Frank, pero no había elección. Además, en la bolsa encontró sándwiches, fruta y una botella de agua, un verdadero tesoro para los exhaustos fugitivos. «Esto es solo para uno», señaló Clarence, mirando la ropa. «Volveré por la segunda bolsa», dijo Frank, pero John lo detuvo. «No, es demasiado arriesgado. Ya podrían haberse dado cuenta de la pérdida. Yo iré en la otra dirección. Tal vez encuentre a más excursionistas». Frank quería objetar, pero entendía que John tenía razón. Dividieron la comida, devorando con avidez la primera comida de verdad en las últimas 24 horas. Luego, John se fue en busca de más, y Frank se vistió con ropa de civil. Tuvo que doblar los vaqueros, las mangas de la camisa también eran demasiado largas, pero en general parecía un turista normal. Media hora después regresó John, también con botín. Una bolsa de deporte con ropa de adolescente que le venía bien al menudo Clarence. John solo consiguió unos pantalones cortos y una camiseta. No era lo ideal para un día fresco, pero mejor que el uniforme de presidiario. «Vi un muelle al otro lado de la isla», informó John. «Hay varias lanchas amarradas. Una es pequeña, parece privada. Quizás podamos utilizarla». «Primero tenemos que tantear el terreno», dijo Frank. «Averiguar si nos están buscando en la isla, si hay policía aquí». Sacó del bolso un periódico, la edición matutina del San Francisco Chronicle. En la primera página aún no había noticias de la fuga. El periódico había salido a imprenta antes de que sonara la alarma. Pero era cuestión de tiempo. «Tenemos que salir de la isla antes del mediodía», decidió Frank. «Después habrá demasiada gente y probablemente policía». Se dirigieron hacia el muelle, siguiendo los senderos turísticos, pero manteniéndose alejados de los demás visitantes. Desde fuera parecían turistas normales disfrutando de un paseo por la pintoresca isla. Pero cada crujido los ponía en alerta, cada mirada les parecía sospechosa. En el muelle había varias lanchas, y una de ellas, una pequeña lancha a motor, parecía adecuada. El problema era que en el muelle había un encargado, un hombre mayor vestido con el uniforme de empleado del parque. «Tenemos que distraerlo», dijo Frank, observando el muelle desde detrás de los árboles. «Se me ocurre algo», respondió John. «Pero necesitamos fuego». El plan era arriesgado, pero no tenían otra opción. Clarence recogió ramas secas y hojas a una distancia segura de las zonas residenciales, pero lo suficientemente visible desde el muelle. John, usando un encendedor que encontró en el bolso robado, prendió fuego a la pila. Cuando el humo empezó a elevarse entre los árboles, tomaron posiciones. Frank y John se escondieron cerca del muelle, mientras Clarence corría hacia el encargado gritando sobre el incendio. El anciano, al ver el humo, agarró un extintor y se apresuró en la dirección señalada, abandonando su puesto. En cuanto el encargado desapareció de la vista, Frank y John corrieron hacia la lancha. Afortunadamente, la llave estaba en el contacto. El propietario, al parecer, pensaba regresar pronto. Frank arrancó el motor, mientras John soltaba las amarras. Clarence, al ver que la lancha estaba lista para zarpar, corrió hacia el muelle y saltó a bordo en el último momento. La lancha se alejó del muelle, ganando velocidad. Frank la dirigió hacia el extremo sur de la bahía, lejos de Alcatraz y de las principales rutas marítimas. Oyeron los gritos del encargado, pero ya era demasiado tarde. La distancia entre la lancha y la costa aumentaba rápidamente. «¿A dónde vamos?», preguntó Clarence, agarrándose al borde de la lancha mientras se adentraban en mar abierto. «A la bahía sur», respondió Frank. «Hay menos patrullas y podremos encontrar un lugar para desembarcar lejos de las zonas pobladas». Navegaron durante aproximadamente 1 hora,
manteniéndose alejados de otros barcos. Las lanchas de la Guardia Costera seguían patrullando las aguas alrededor de Alcatraz, pero no llegaban tan al sur. Finalmente, Frank dirigió la lancha hacia la costa en la zona de San Mateo, un suburbio de San Francisco, donde había menos posibilidades de toparse con la policía. Atracaron en un tramo de costa desierto, cubierto de juncos. Tras apagar el motor, Frank miró a su alrededor. La costa parecía desierta, solo una franja de tierra pantanosa, detrás de la cual se veían edificios industriales. ¿Y ahora qué?, preguntó John cuando desembarcaron. Frank se quedó pensando. No tenían dinero, ni documentos, ni conocidos que pudieran ayudarles. Eran fugitivos en una ciudad desconocida, sin recursos ni oportunidades. «Tenemos que separarnos», dijo finalmente. «Juntos somos demasiado visibles. Por separado tendremos más posibilidades de desaparecer». Los hermanos Anglin se miraron entre sí. Era evidente que no les gustaba la idea. «Siempre nos hemos mantenido juntos», objetó Clarence, «tanto en la cárcel como en libertad». «Precisamente por eso la policía buscará a dos hermanos», insistió Frank. «Es lo primero en lo que se fijarán». Después de una larga discusión, estuvieron de acuerdo con el plan de Frank. Decidieron encontrarse dentro de un mes en un pequeño pueblo del sur de California, si todo iba bien. Hasta entonces, cada uno actuaría por su cuenta. «Buena suerte», dijo Frank, estrechando las manos de sus hermanos. «La libertad vale todas estas dificultades». «Nos vemos dentro de un mes», respondió John, con los ojos llenos de determinación. «En libertad». Se separaron en direcciones diferentes. Frank hacia el sur, los hermanos Anglin hacia el este. Tres hombres que acababan de hacer lo imposible, escapar de la prisión más inexpugnable de Estados Unidos. Ahora les esperaba una prueba aún más difícil. Aprender a vivir en un mundo que había cambiado durante los años de su encierro, permaneciendo invisibles para las autoridades que los perseguían. Frank caminaba a lo largo de las vías del tren, manteniéndose a la sombra de los árboles. Delante de él se extendía un mundo enorme y desconocido. Un mundo lleno de peligros, pero también de oportunidades. Un mundo en el que ya no era el preso número 1441, AZ, sino simplemente un hombre buscando su camino. En el bolsillo de la chaqueta robada encontró unos cuantos dólares. No era una fortuna, pero era suficiente para empezar. Apretó la fotografía de su hermana y su sobrina, su único vínculo con el pasado. Tal vez algún día, cuando todo se calmara, podría encontrarlas. Pero ahora, su objetivo era la supervivencia. El sol se elevaba sobre la bahía, disipando los últimos vestigios de niebla. Un nuevo día le traía a Frank Morris aquello con lo que había soñado durante 3 largos años en Alcatraz. La libertad. Frágil, incierta, pero infinitamente valiosa. 3 semanas después, Frank estaba sentado en un pequeño café de carretera en Bakersfield, California, removiendo lentamente su café. En ese tiempo, había cambiado su apariencia. Se había dejado crecer la barba, se había teñido el pelo de oscuro y había encontrado unas gafas con una montura que le cambiaba el óvalo de la cara. Con vaqueros gastados y una camisa de cuadros, comprados con el dinero que había ganado en trabajos ocasionales, parecía un trabajador común que se había detenido a comer algo en el camino. El televisor en la esquina del café estaba mostrando las noticias. Frank se tensó cuando el locutor empezó a hablar de la fuga de Alcatraz. 3 semanas, y la historia seguía siendo titular. La búsqueda de los 3 presos que escaparon de la prisión federal de Alcatraz el 11 de junio continúa, decía el locutor. Frank Morris y los hermanos John y Clarence Anglin siguen sin ser encontrados. El FBI presume que los fugitivos se ahogaron en las aguas de la bahía, pero la búsqueda de los cuerpos no ha dado resultados. Un cuarto preso, Allen West, quien, según él, debía unirse a la fuga, pero no pudo salir de su celda a tiempo, ha dado un relato detallado del plan de escape.
En la pantalla apareció una foto de West tomada en prisión. Frank sintió una punzada de pesar. West se había quedado en Alcatraz, y ahora probablemente le añadirían tiempo a su condena por intento de fuga. Pero gracias a su testimonio, las autoridades sabían del bote y la dirección en la que planeaban navegar. Eso confirmaba la teoría de que los fugitivos se habían ahogado, lo que le venía bien a Frank. Pagó el café y salió a la calle. El sol abrasador de California le golpeó en los ojos. Frank se puso una gorra para protegerse del sol y de posibles miradas. Aunque su foto aparecía regularmente en las noticias, estaba seguro de que ahora poca gente reconocería en aquel hombre barbudo con gafas al expreso de Alcatraz. En 3 semanas de libertad, Frank había aprendido mucho. Había viajado haciendo autostop, trabajado en granjas y obras de construcción donde no pedían documentos y pagaban en efectivo. Había dormido en moteles baratos o a la intemperie cuando no tenía dinero. Había comido en restaurantes de carretera para camioneros, donde nadie prestaba atención a un hombre solitario con una mochila desgastada. Se dirigía hacia el sur, al punto de encuentro con los hermanos Anglin. A veces le asaltaban las dudas. ¿Habrían sobrevivido? ¿Habrían logrado ocultarse con tanto éxito? ¿Habrían caído en manos de la policía? Pero alejaba esos pensamientos. Los hermanos eran inteligentes y cautelosos. Si alguien podía sobrevivir a una fuga así, eran ellos. Por la noche, Frank llegó a un pequeño pueblo llamado Santa María, donde encontró trabajo en un almacén. Pagaban poco, pero el dueño no hacía preguntas y le proporcionó una habitación en el almacén. Frank planeaba quedarse allí unos días, ganar algo de dinero y seguir adelante. En su tiempo libre, hojeaba los periódicos, buscando información sobre la fuga y posibles pistas sobre los hermanos Anglin. Pero las noticias eran escasas. El FBI continuaba la búsqueda, pero cada día se inclinaba más por la versión de la muerte de los fugitivos en la bahía. Una noche, al regresar del almacén, Frank vio un coche de policía aparcado frente al motel de enfrente. Instintivamente se giró, bajándose la gorra sobre los ojos, y aceleró el paso. El corazón le latía con fuerza, la adrenalina le recorría las venas. Podría ser una simple inspección policial, sin relación con él, pero no valía la pena arriesgarse. De vuelta en su habitación, Frank recogió sus cosas rápidamente. Entendía que debía estar en constante movimiento, sin quedarse mucho tiempo en un mismo lugar. Cualquier rutina, cualquier hábito podía ser una pista para la policía. Por la mañana, le dijo al dueño que tenía que irse por asuntos familiares. Este se encogió de hombros. Los trabajadores iban y venían, nadie se quedaba mucho tiempo. Frank recibió el dinero que había ganado y se dirigió a la estación de autobuses. Compró un billete para San Diego y se sentó en un rincón alejado de la sala de espera, vigilando la entrada. No se veía a la policía, pero Frank no se relajaba. Durante sus años en Alcatraz, había aprendido a estar siempre alerta, a ver el peligro antes de que se manifestara. Mientras esperaba el autobús, sus pensamientos volvieron a Alcatraz. Se preguntaba qué estaría haciendo ahora el guardia Johnson. Probablemente habría recibido una reprimenda por no haber notado la fuga durante la ronda nocturna. ¿Y el director de la prisión? Su carrera seguramente se habría visto afectada. La primera fuga exitosa de la fortaleza inexpugnable había ocurrido durante su mandato. Frank sintió una extraña satisfacción. No se trataba de vengarse de personas concretas, más bien, de demostrar que el sistema no era todopoderoso, que incluso en la prisión más estricta de Estados Unidos, la inventiva humana y la voluntad de libertad podían encontrar una escapatoria. El autobús llegó con retraso. Frank ocupó un asiento junto a la ventana, en el centro del vehículo. Cuando el autobús arrancó, se permitió relajarse un poco. El viaje a San Diego duraría varias horas, y podía aprovechar ese tiempo para descansar. Mientras contemplaba los paisajes de California que pasaban tras la ventana, colinas cubiertas de hierba dorada, viñedos que se extendían hasta el horizonte, pequeños pueblos con iglesias blancas y techos rojos,
Frank reflexionaba sobre cuánto había cambiado el país durante sus años de encierro. Había entrado en prisión en 1955, cuando Eisenhower era presidente, y ahora América estaba gobernada por el joven Kennedy. El mundo avanzaba, pero él se había quedado estancado, congelado en el tiempo. Ahora, en libertad, tenía que recuperar el tiempo perdido. Aprender a vivir en este nuevo mundo, con sus televisores en cada casa, el rock and roll, la Guerra Fría y el movimiento por los derechos civiles. Un mundo que a la vez lo asustaba y lo maravillaba. En San Diego, Frank se bajó del autobús y se dirigió directamente al océano. El Pacífico. Inmenso, ilimitado, libre. Se quedó de pie en el muelle, respirando el aire salado y mirando al horizonte, donde el agua se fundía con el cielo. En algún lugar allí, tras esa línea, había otro país, otra vida. Tal vez ahí podría empezar de nuevo. En una semana tendría lugar la reunión con los hermanos Anglin. Frank esperaba que vinieran, que estuvieran vivos y libres, como él, que su historia aún no hubiera terminado. Encontró un motel barato cerca de la playa y alquiló una habitación por una semana. Pagó en efectivo y se presentó como un turista de Oregón. Nadie hizo preguntas. San Diego estaba lleno de forasteros, atraídos por el sol y el océano. Por las noches, Frank paseaba por el paseo marítimo, observando a la gente, despreocupada, feliz, libre. A veces lo invadía la envidia. Esas personas nunca habían sabido lo que era estar encerrado en una celda de 2 por 3 metros. Nunca habían contado los días hasta su liberación, sabiendo que eran demasiados como para llegar al final de la condena. Nunca habían sentido cómo las paredes de Alcatraz presionaban su mente, destruyendo lentamente su alma. Pero, con más frecuencia, sentía gratitud. Gratitud por poder volver a caminar por las calles, respirar aire fresco, ver la puesta de sol sobre el océano. Por poder elegir qué comer en el desayuno, cuándo acostarse, qué libro leer. Por todas las pequeñas libertades que la gente normal da por sentadas, pero que se vuelven invaluables cuando te las quitan. El día de la reunión se acercaba. Frank se ponía cada vez más nervioso. Comprobaba regularmente el lugar de encuentro, un pequeño café en las afueras de la ciudad, lo suficientemente concurrido como para perderse entre la multitud, pero no tan popular como para llamar la atención de la policía. Finalmente, llegó el día de la reunión. Frank llegó al café con antelación, eligió una mesa en un rincón desde donde se veía bien la entrada y pidió un café. El tiempo pasaba exasperantemente lento. Cada vez que la puerta se abría, se tensaba, esperando ver caras conocidas. Pasó una hora. Los hermanos no aparecieron. Frank pidió otro café y un pastel, para no llamar la atención de la camarera. Pasó una segunda hora. El café se llenaba gradualmente de gente almorzando, pero entre ellos no estaban John y Clarence. Al anochecer, Frank entendió que no vendrían. Podía haber muchas razones. Podrían no haber llegado a San Diego. Podrían haber decidido que la reunión era demasiado arriesgada. Podrían haber sido atrapados por la policía. O, lo que era más probable, no habían sobrevivido al cruce de la bahía aquella fría noche de junio. Con el corazón apesadumbrado, Frank salió del café. Regresó al motel, recogió sus cosas y se registró para salir. Era evidente que tenía que seguir adelante. Permanecer en San Diego ya no tenía sentido. En la estación de autobuses, estudió detenidamente el mapa de rutas, decidiendo hacia dónde dirigirse. ¿Norte? ¿Sur? ¿Este? Cada dirección ofrecía sus oportunidades y sus riesgos. Finalmente, Frank compró un billete a El Paso, Texas. Una ciudad fronteriza, desde donde podía cruzar a México si la situación se volvía demasiado peligrosa. Un nuevo comienzo en un nuevo país. Sentado en el autobús, que lo alejaba de California, Frank pensaba en los hermanos Anglin. Si habían muerto en la bahía, al menos habían muerto libres, no entre las paredes de Alcatraz.
Si habían sobrevivido, tal vez ahora estuvieran viajando en un autobús similar, buscando su lugar en este inmenso mundo. Sacó una fotografía de su hermana y su sobrina, la única cosa que lo conectaba con su pasado. Tal vez algún día encontraría la manera de contactarlas, de hacerles saber que estaba vivo y libre. Pero ahora era demasiado arriesgado. El FBI seguramente estaba vigilando a sus familiares, esperando que se pusiera en contacto. Tras la ventanilla del autobús, los paisajes cambiaban. El desierto daba paso a las montañas a los valles. América se desplegaba ante él en toda su diversidad y belleza. El país que casi había olvidado durante sus años de encierro, ahora volvía a ser su hogar. Frank Morris, el preso número 1441 AZ, estaba oficialmente considerado muerto al intentar fugarse. Pero el hombre en el autobús que se dirigía a Texas estaba muy vivo, y por primera vez en muchos años miraba al futuro con esperanza. El Paso recibió a Frank con calor y polvo. El sol de julio quemaba implacablemente, convirtiendo la ciudad en una sartén hirviendo. Después del clima fresco de San Francisco y el calor moderado del sur de California, el calor de Texas le pareció insoportable. Frank alquiló una habitación en un motel barato en las afueras de la ciudad. El barrio era problemático: edificios destartalados, basura en las calles, tipos sospechosos en las esquinas. Pero allí nadie hacía preguntas, y esa era su principal ventaja. Pasó los primeros días explorando la ciudad y buscando trabajo. El Paso, ubicada en la frontera con México, era una ciudad de contrastes. Barrios ricos colindaban con tugurios. La cultura estadounidense se mezclaba con la mexicana. Era fácil perderse allí, convertirse en uno más de los miles de rostros anónimos que pasaban por la ciudad cada día. Frank encontró trabajo en un almacén, descargando camiones. Un trabajo físico duro bajo el sol abrasador, pero le pagaban en efectivo al final del día. La mayoría de los trabajadores eran mexicanos, muchos de ellos inmigrantes ilegales. Se mantenían en su grupo, hablando en español, que Frank no entendía. Esto creaba una distancia natural, lo cual le convenía bastante. Por las noches, después del trabajo, se sentaba en pequeños bares en las afueras de la ciudad, escuchando las conversaciones de los lugareños, absorbiendo información sobre la vida fuera de la prisión. El mundo había cambiado durante los años que pasó encerrado. La gente hablaba de vuelos espaciales, de la Guerra Fría, de los derechos civiles. Temas que parecían lejanos y abstractos en Alcatraz, ahora se convertían en parte de su realidad cotidiana. Una noche, en el bar estaban pasando noticias sobre el vuelo espacial de John Glenn. Frank miraba la pantalla, fascinado. Un hombre en el espacio, orbitando la Tierra. Parecía ciencia ficción. Cuando él entró en prisión, eso solo podía pasar en las películas. Ahora era la realidad. Increíble, ¿verdad?, dijo un hombre sentado a su lado en la barra. Un hombre en el espacio. ¿Quién lo iba a decir? Frank asintió, sin querer entablar conversación. Cualquier contacto era un peligro potencial. No eres de por aquí, ¿verdad?, continuó el hombre. No tienes acento tejano. De Oregón, respondió Frank secamente, utilizando la tapadera que había creado para sí mismo. Vine a buscar trabajo. Muchos como tú, asintió el hombre. Especialmente ahora que la economía está en declive. Me llamo Ray, por cierto. Frank, respondió él, utilizando su verdadero nombre. Después de tantos años con ese nombre en prisión, le resultaba difícil responder a otro. Pero siempre se presentaba solo por el nombre, nunca revelando su apellido. Si buscas un trabajo mejor que en el almacén, dijo Ray, yo te puedo ayudar. Tengo una empresa de construcción, siempre necesitamos buenos trabajadores. Frank se tensó. ¿Cómo sabía este hombre que trabajaba en el almacén? ¿Lo estaba siguiendo? ¿O simplemente hacía una suposición lógica basada en su apariencia y actitud? Gracias, pero estoy contento con mi trabajo actual, respondió con cautela.
Ray se encogió de hombros. Como quieras. Pero si cambias de opinión, aquí tienes mi tarjeta. Pagamos más que en el almacén, y no tienes que trabajar a pleno sol. Frank tomó la tarjeta y la guardó en el bolsillo, sin intención de llamar. Pero la oferta lo hizo reflexionar. ¿Cuánto tiempo podría seguir viviendo así? Sobreviviendo con trabajos esporádicos, mirando constantemente por encima del hombro, sin poder construir una vida normal. ¿Un año? ¿2? ¿Toda la vida? De vuelta en el motel, Frank encendió la pequeña televisión. Estaban pasando noticias, y de repente, vio un rostro familiar. El suyo propio, en una fotografía de Alcatraz. El presentador hablaba sobre la búsqueda continua de los fugitivos, aunque era obvio que la noticia ya no era de primera plana. El interés del público se desvanecía. La historia se estaba convirtiendo en pasado. La Oficina Federal de Investigación continúa la búsqueda de 3 presos que escaparon de Alcatraz hace un mes, decía el presentador. Sin embargo, cada día más expertos se inclinan a creer que Frank Morris y los hermanos Anglin murieron en las aguas de la bahía. La búsqueda de los cuerpos aún no ha dado resultados. Frank apagó el televisor. Cuanto más tiempo las autoridades los dieran por muertos, mejor. Con el tiempo, la búsqueda cesaría por completo, el caso se cerraría y él podría relajarse un poco. Pero hasta entonces, tenía que permanecer alerta. Las semanas siguientes transcurrieron en un ritmo monótono. Trabajo, cena en un café barato, noche en el motel leyendo periódicos o viendo la televisión. Frank ahorraba cada dólar que ganaba, planeando acumular suficiente dinero para cruzar a México. Allí, en un pequeño pueblo alejado de las grandes ciudades, podría empezar una nueva vida. Un día, regresando del trabajo, Frank notó un coche de policía frente a la entrada del motel. Sin aminorar el paso, pasó de largo, dobló la esquina y se alejó rápidamente. El corazón le latía con fuerza, la adrenalina le corría por las venas. Posiblemente era una revisión rutinaria, sin relación con él. Pero no podía arriesgarse. Frank pasó la noche en la calle, escondido en un parque en las afueras de la ciudad. Por la mañana, regresó con cautela al motel, observando desde la distancia. No se veía el coche de policía. Esperó otra hora, y luego se decidió a acercarse. La administradora, una anciana mexicana con ojos cansados, lo recibió como siempre, sin interés ni preguntas. «¿La policía estuvo aquí ayer?», preguntó Frank con cautela. «Vi un coche». «Ah, esos», la mujer agitó la mano. «Buscaban a un narcotraficante. Estaban revisando todos los moteles del barrio. Nada fuera de lo común». Frank sintió un alivio momentáneo, pero entendió que era una advertencia. No podía quedarse en un lugar demasiado tiempo. Era hora de seguir adelante. Decidió cruzar la frontera con México en los próximos días. Tenía suficiente dinero para sobrevivir al principio, hasta que encontrara un trabajo. El problema eran los documentos. Sin pasaporte, cruzar la frontera legalmente era imposible. En el bar donde solía pasar las noches, Frank preguntó con cautela al barman sobre las posibilidades de cruzar ilegalmente. Al principio, el barman se mostró desconfiado, pero cuando Frank le explicó que había perdido todos sus documentos y no podía recuperarlos debido a problemas legales en el pasado, el barman se ablandó. «Hay gente que puede ayudar», dijo en voz baja, «pero cuesta dinero, y no hay garantía de que no te estafen o te entreguen a la patrulla fronteriza». «Tengo dinero», respondió Frank, «y estoy dispuesto a arriesgarme». El barman escribió una dirección en una servilleta. «Pregunta por Miguel. Dile que vas de parte de José. Pero ten cuidado. Esta gente no se caracteriza por su honestidad». Al día siguiente, Frank se dirigió a la dirección indicada. Era un viejo garaje en las afueras de la ciudad, cerca de las vías del tren. El lugar parecía abandonado, pero cuando llamó a la puerta, le abrió un mexicano corpulento de mediana edad. «¿Qué quieres?»,
preguntó en un inglés chapurreado. Busco a Miguel. José me mandó. El hombre lo examinó con una mirada evaluadora, luego asintió y lo hizo pasar. El garaje estaba en penumbra y olía a aceite de motor. En una esquina había 2 hombres más jugando a las cartas. ¿Eres Miguel?, preguntó Frank. Sí, respondió uno de los jugadores sin levantar la vista de las cartas. ¿Qué necesitas? Necesito cruzar a México, sin documentos. Miguel dejó las cartas y miró a Frank con atención. ¿De quién huyes, gringo? ¿De la esposa? ¿De las deudas? ¿De la policía? ¿Eso importa? Miguel sonrió con sorna. Para el precio, sí. Cuanto más serios sean los problemas, más caro es el servicio. Digamos que solo necesito empezar una nueva vida, respondió Frank evasivamente. $500, dijo Miguel después de una pausa. La mitad ahora, la mitad al otro lado. Era una gran suma, casi todo lo que Frank había ahorrado en un mes de trabajo, pero no tenía otra opción. ¿Cuándo? Mañana por la noche. Ven aquí a medianoche. Y sin cosas innecesarias, solo lo que puedas llevar contigo. Frank asintió y sacó el dinero. Contó $250 y se los entregó a Miguel. Este los contó, asintió y los guardó en el bolsillo. Hasta mañana, gringo. Y no llegues tarde. De vuelta en el motel, Frank comenzó a empacar. No tenía muchas cosas. Una muda de ropa, artículos de afeitar, algo de comida. Todo cabía fácilmente en una pequeña mochila. Lo más valioso era una fotografía de su hermana y su sobrina, que envolvió cuidadosamente en una bolsa de plástico y guardó en el bolsillo interior de su camisa. Por la noche, paseó por última vez por las calles de El Paso. La ciudad no se había convertido en su hogar, pero en el mes que había pasado allí, se había acostumbrado a su ritmo, a sus olores y sonidos. Ahora le tocaba empezar de nuevo, en un nuevo país, con un nuevo idioma, entre gente extraña. A medianoche, Frank estaba en el garaje. Miguel ya lo estaba esperando, junto con otros 3 mexicanos y 2 estadounidenses. Una pareja joven que, a juzgar por su nerviosismo, también huía de algún problema. ¿Están todos aquí?, preguntó Miguel mirando al grupo. Entonces, vámonos. Se subieron a una vieja furgoneta sin ventanas y se pusieron en marcha. Dentro estaba oscuro y hacía bochorno. Frank estaba sentado, pegado a la pared de la furgoneta, tratando de no llamar la atención. La joven pareja susurraba entre sí. Los mexicanos permanecían en silencio, absortos en sus pensamientos. Después de una hora, la furgoneta se detuvo. Miguel abrió la puerta y los dejó salir. Estaban en el desierto, lejos de carreteras y viviendas. Al frente, a varios kilómetros de distancia, se veía una línea oscura, la frontera entre Estados Unidos y México, marcada por las escasas luces de los puestos fronterizos. De aquí en adelante, a pie, dijo Miguel. Caminamos en silencio, sin hablar. Si ven luces de faros o escuchan perros, tírense al suelo y no se muevan. Se adentraron en el desierto. La noche era oscura, sin luna, lo que les favorecía. La arena crujía bajo sus pies. Los arbustos espinosos se enganchaban a la ropa. El calor había disminuido, pero el aire seguía siendo cálido y seco. Frank caminaba, escudriñando la oscuridad, con todos los sentidos agudizados al máximo. Le recordaba a la noche de la fuga de Alcatraz, la misma mezcla de miedo y esperanza, la misma sensación de que cada paso lo acercaba a la libertad. Rodearon el puesto fronterizo dando un amplio rodeo, manteniéndose en la sombra de las colinas. Una vez tuvieron que tumbarse en el suelo cuando apareció a lo lejos la luz de los faros de un coche patrulla, pero el peligro pasó y continuaron su camino. Después de 3 horas de caminata, Miguel se detuvo. «Estamos en México», dijo. «Desde aquí hasta la ciudad más cercana hay 10 kilómetros. Puedo llevarlos hasta allí por un cargo adicional». Frank y los demás pagaron el resto del dinero.
Otra hora de viaje por un camino polvoriento, y se encontraron en las afueras de un pequeño pueblo mexicano. Miguel los dejó en una calle desierta y se marchó sin despedirse. Frank se quedó solo en un país extranjero. No hablaba español, no tenía documentos, casi no tenía dinero. Pero era libre. Verdaderamente libre. Por primera vez en muchos años. Caminaba por la calle, escudriñando los letreros en busca de un hotel. La ciudad dormía. Solo unas pocas ventanas brillaban en las casas. En algún lugar ladraba un perro, en otro, sonaba una música suave. Finalmente, Frank encontró un pequeño hotel, un edificio destartalado con un letrero de neón que decía «Hotel» en la fachada. El recepcionista, un hombre de mediana edad medio dormido, no pidió documentos, solo tomó el dinero de la noche y le dio una llave. La habitación era pequeña y sucia, con una cama hundida y una bombilla tenue en el techo. Pero a Frank no le importaba. Se desplomó en la cama sin desvestirse y se durmió al instante. Por la mañana, al salir al balcón, vio un pequeño pueblo mexicano que se despertaba para un nuevo día. Mujeres con cestas iban al mercado, hombres se apresuraban al trabajo, niños jugaban en las calles polvorientas. Vida normal, simple y comprensible. Frank inhaló profundamente el cálido aire mexicano. Aquí, a miles de kilómetros de Alcatraz, podía empezar de nuevo. Convertirse en otra persona, construir una nueva vida. El fantasma de Alcatraz ya no lo perseguía. Era libre. 5 años después, 1967, el pequeño pueblo costero de Puerto Ángel, en la costa del Pacífico mexicano, vivía su apacible vida. Los pescadores salían al mar al amanecer, regresando con su pesca al mediodía. Los turistas, principalmente estadounidenses, se relajaban en las playas, disfrutando del sol y los cócteles baratos. Los lugareños atendían a ambos, ganándose la vida al ritmo de la naturaleza. En este pueblo, en una pequeña casa en las afueras, vivía un hombre al que todos conocían como Francisco. Un estadounidense que había llegado hacía unos años, tenía un pequeño taller de barcos, reparaba motores para pescadores y turistas. Vivía tranquilo, trabajaba mucho, hablaba poco. Los lugareños lo respetaban por su honestidad y laboriosidad, aunque lo consideraban un poco extraño debido a su carácter reservado. Nadie sabía que Francisco había sido una vez Frank Morris, uno de los 3 presos que protagonizaron la legendaria fuga de Alcatraz. Una fuga que aún seguía siendo un misterio para el FBI y un tema recurrente en artículos de periódicos y libros. Frank estaba sentado en el porche de su casa, mirando la puesta de sol sobre el Océano Pacífico. 5 años de libertad lo habían cambiado. Canas en el pelo, arrugas alrededor de los ojos, la piel curtida y reseca de alguien que pasa mucho tiempo al aire libre. Pero el cambio principal era interno. Ya no miraba por encima del hombro a cada rato, no se sobresaltaba al oír una sirena de policía, no se despertaba empapado en sudor frío por las pesadillas sobre Alcatraz. Los primeros años en México fueron difíciles. Sin conocimiento del idioma, sin documentos, sin contactos, sobrevivía con trabajos ocasionales, mudándose de ciudad en ciudad, siempre preparado para huir ante las primeras señales de peligro. Pero gradualmente la vida mejoró. Aprendió español, encontró trabajo en un taller de reparación de motores de barcos, donde su origen estadounidense y sus habilidades técnicas resultaron valiosas. Hacía 3 años que se había establecido en Puerto Ángel, un pequeño pueblo en la costa, lo suficientemente alejado de los centros turísticos como para no llamar la atención de las autoridades, pero lo suficientemente cerca de ellos como para garantizar un flujo constante de clientes para su taller. Aquí sintió por primera vez que podía detenerse, echar raíces. Frank sacó del bolsillo de su camisa una fotografía desgastada, su hermana y su sobrina, el único vínculo con el pasado que había conservado. A lo largo de los años, había estado a punto de contactar con ellas varias veces, hacerles saber que estaba vivo.
pero siempre se detenía, comprendiendo que eso podría poner en peligro no solo a él, sino también a ellas. El FBI seguramente estaba vigilando a sus familiares, esperando que él se pusiera en contacto. A veces pensaba en los hermanos Anglin. ¿Habían sobrevivido? ¿Habían encontrado su camino hacia la libertad, como él? ¿O habían perecido en las frías aguas de la bahía aquella noche de junio de 1962? No había noticias sobre ellos, ni en los periódicos estadounidenses que a veces llegaban a Puerto Ángel, ni en los rumores entre los turistas estadounidenses. Una vez, hace 2 años, Frank vio en un periódico estadounidense un artículo sobre Alcatraz. La prisión había sido cerrada en 1963, solo un año después de su fuga. La razón oficial: los altos costes de mantenimiento. Pero Frank sospechaba que la verdadera razón era su exitosa fuga, que había demostrado que la fortaleza inexpugnable no era tan inexpugnable. Ahora, según el artículo, Alcatraz planeaban convertirla en una atracción turística. Los turistas pagarían dinero para ver las celdas en las que una vez estuvieron encerrados los criminales más peligrosos de América. Se fotografiarían frente a las rejas de la prisión, escucharían historias sobre los presos famosos y, por supuesto, sobre la famosa fuga de 1962. Frank sonrió ante esta ironía. El lugar que fue creado para aislar a las personas de la sociedad ahora se convertiría en un lugar de peregrinación de esa misma sociedad. La celda que fue su infierno personal se convertiría en una pieza de museo. Y él, el hombre que había logrado lo imposible, viviría su tranquila vida en un pequeño pueblo mexicano, desconocido y olvidado. El sol se hundió en el horizonte, tiñendo el cielo y el océano de tonos púrpura y oro. Frank se levantó de la silla y entró en la casa. Pequeño pero acogedor, con un mínimo de muebles y un máximo de espacio. En las paredes, varios cuadros de artistas locales que representan paisajes marinos. En las estanterías, libros en inglés y español, literatura técnica sobre motores y prosa literaria. La vivienda de un hombre libre, no la celda de un preso. Preparó la cena, sencilla pero sustanciosa. Pescado frito, que había comprado por la mañana a los pescadores, arroz y verduras del mercado local. Comida que él mismo eligió, que él mismo preparó, que él mismo decidió cuándo comer. Pequeños placeres de la libertad que la gente común no percibe, pero que él apreciaba cada día. Después de la cena, Frank se sentó a la mesa y sacó un cuaderno. Empezó a escribir. Una costumbre que había adquirido en los últimos años. No un diario, más bien reflexiones sobre la vida, sobre la libertad, sobre el precio que se paga por las decisiones propias. Nunca planeó publicar esas notas. Era demasiado peligroso. Pero escribir era una forma de dar sentido a su experiencia, a su camino desde prisionero de Alcatraz hasta hombre libre en México. La libertad no es solo la ausencia de muros y barrotes, escribió. Es un estado del alma. Se puede ser físicamente libre, pero mentalmente seguir en una jaula de miedo, odio y amargura. Y se puede encontrar la libertad interior incluso en las condiciones más duras de reclusión. Pasé 3 años en Alcatraz planeando la fuga cada día, cada minuto. Estaba obsesionado con la idea de la libertad, dispuesto a arriesgar la vida por ella. Y cuando finalmente estuve fuera de los muros, comprendí que la verdadera libertad no es solo la posibilidad de ir a donde uno quiere. Es la posibilidad de ser quien eres, sin miedo y sin la necesidad de mentir constantemente. Pero nunca tendré una libertad completa. Siempre seré un fugitivo, siempre viviré bajo un nombre falso, siempre miraré por encima del hombro. Ese es el precio que pago por mi elección. Y lo acepto, porque la alternativa, una muerte lenta en una celda de Alcatraz, era inaceptable. A veces pienso en los que se quedaron allí. En West, que no logró salir de la celda a tiempo. En los otros prisioneros, que vieron nuestra fuga como un rayo de esperanza en sus vidas desesperadas. ¿Qué fue de ellos?
¿Se resignaron a su destino o siguieron soñando con la libertad? Y pienso en los hermanos Anglin. Espero que hayan sobrevivido, que hayan encontrado su camino, como yo. Que en algún lugar de este inmenso mundo estén viviendo sus vidas, libres de los muros de Alcatraz. Nunca podremos volver a encontrarnos. Es demasiado peligroso. Pero la idea de que puedan estar vivos me da un extraño consuelo. Alcatraz fue creada para doblegar el espíritu de los prisioneros, para matar la esperanza en ellos. Pero en mi caso, logró el resultado opuesto. Me enseñó a valorar cada momento de libertad, cada bocanada de aire fresco, cada paso por la tierra sin cadenas. Me demostró de lo que soy capaz cuando mi vida y mi libertad están en juego. No me enorgullezco de mi pasado, de mis crímenes, que me llevaron a la cárcel, pero no me arrepiento de la fuga. Fue mi elección, mi riesgo, mi responsabilidad. Y si tuviera que tomar esa decisión de nuevo, no dudaría ni un segundo. Frank cerró el cuaderno y lo guardó en un cajón del escritorio. Mañana hay que levantarse temprano. En el taller le espera trabajo, motores de barco que hay que reparar para los pescadores. Un trabajo normal y rutinario de una persona normal. No un prisionero, no un fugitivo, solo un hombre que vive su vida. Salió al porche una vez más antes de acostarse. La noche era cálida, estrellada. El océano rugía a lo lejos, recordándole otro océano, otra costa, otra vida. Pero ya no era un recuerdo doloroso, sino simplemente parte de su historia, parte del camino que lo había traído hasta aquí. Frank respiró hondo el aire salado del mar. 5 años de libertad. 5 años de una vida que podría no haber existido, de no ser por su determinación, su disposición a arriesgarlo todo por una oportunidad de empezar de nuevo. 5 años, cada día un regalo, cada momento una pequeña victoria sobre el sistema que intentaba doblegar su espíritu. No sabía qué le depararía el futuro. Tal vez un día lo encuentren, lo devuelvan a la cárcel, lo obliguen a pagar por su fuga. Tal vez viva el resto de su vida aquí, en este tranquilo pueblo, desconocido y olvidado. Pero pase lo que pase, sabía una cosa. Nadie, nunca, podrá arrebatarle estos años de libertad, esta vida que construyó con sus propias manos. Frank Morris, prisionero número 1441 AZ, oficialmente se consideraba fallecido al intentar fugarse. Pero Francisco, el maestro en reparación de motores de barco de Puerto Ángel, estaba muy vivo. Y cada día de su vida era la prueba de que incluso de la prisión más inexpugnable hay una salida. Solo hay que desear la libertad con suficiente fuerza y estar dispuesto a pagar por ella cualquier precio. Volvió a la casa, cerró la puerta y se acostó en la cama. Mañana será un nuevo día, un día de libertad.